Letospira, Letospira es, el año pasado fue el año quizás que hemos tenido más leptospira. La leptospirosis en Lima, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla alguna vez. eh, yo he tenido varias oportunidades de ver leptospira, incluso de inicio, ¿no? En emergencia, ¿no? ¿Y cómo sospecha uno de leptospira? Esa es la mejor manera. En realidad acá uno puede hacer la revisión del tema, pero yo les quisiera decir cómo sospechas de leptospira. Y la manera que yo sospeché de leptospira todas las veces que diagnosticó un paciente de leptospira en emergencia, cuando hacía emergencias, era básicamente paciente febril con gran mialgia. O sea, paciente febril y miálgico. Ese era el paciente que no. Paciente, la mialgia, la fiebre y mialgia hoy en día tienen más diagnóstico diferencial. Puede ser influenza, puede ser dengue, puede ser chikungunya, pero eso hay que ver los brotes. En Lima hay que ver en tu zona. Pero el paciente que tiene, ¿no? El paciente que tiene esa sensación, esa fiebre continua, ¿no? Que ha sido varios días de fiebre, y que tiene mucha mialgia, ¿no? Dolor muscular intenso, incluso no solamente es la sensación de dolor, sino es el dolor objetivo. O sea, uno le dice, doctor, me duele los músculos, no puedo levantar, y tú lo tocas y le produces mayor dolor, entonces eso te da el signo. Y uno comienza a mirarlo y puede estar ictérico, se puede asociar a ictericia. El antecedente que te lleva a empezar el leptospira es el contacto con el agua o con roedores, ¿ok? Agua o roedores. Entonces, ¿en qué trabaja? ¿Qué hace? Soy agricultor. Usted trabaja en regadío. Hay gente que en la agricultura son los que se encargan de abrir el regadío, ¿no? Que van todos los días y se meten a la sequía, o se meten y son los que limpian la sequía para que haya flujo. Entonces, eso es, en la historia es importantísimo ver si tienen ese contacto, porque generalmente el que está en contacto con agua de regadío, el que está en contacto, es el que tiene contacto con roedores o con las deyecciones del roedor, que eso es lo importante. A veces no es necesario que haya tenido contacto con el roedor, sino con la orina del roedor. Entonces tú no puedes no ver al roedor, pero sí puedes tener contacto con la orina del roedor. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Pues basta que uno tenga esa posibilidad. Claro, en Lima, las veces que yo vi pacientes de este tipo eran gente que trabajó, y el diagnóstico al final se me hizo fácil, porque era gente que trabajaba en Sedapal. ¿Dónde qué trabaja? Trabajo en Sedapal. Ah, ni hablar, este es Letospira. Entonces, y fueron leptospiras, ¿no? Entonces, acá es más fácil, pero en una zona rural, en una zona más alejada, uno tiene que sospechar de esas posibilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué la inundación? Claro, el roedor sale, el roedor trata de escapar y generalmente contamina muchas zonas adicionales a su nicho. Entonces sale de su nicho y comienza a contaminar. ¿Ok? Ese es lo clásico. Pero adicionalmente a eso es el contacto con la orina del roedor. Entonces, esta es una zoonosis, ¿no? Es una zoonosis que generalmente te da fiebre 3 a 10 días, que al inicio se parece a muchas otras enfermedades. Es un poco difícil de separarlo de pensar en una tifoidea, de pensar incluso de las virales clásicas, ¿no? Dengue, etcétera, pero vamos a ver que se diferencia cefalea, escalofrío, vómito y la mialgia, ¿no? La mialgia, que ya vemos que es común a varios problemas, pero que por ejemplo vamos separándolo. Una mialgia, una malaria, no es una mialgia continua, es una mialgia durante el evento éctico, ¿no es cierto? Es una mialgia durante el evento. Una mialgia en el dengue, claro, sí es continuo, o en chikungunya, pero hay una expresión dérmica asociada. Generalmente hay un rash. Esto no te suele dar un rash, entonces te da un rash importante, ¿no? Entonces, eso sí, en el dengue va a haber rash asociado a cefalea, a mialgia intensa. En cambio, esto es una mialgia febril donde hay cosas interesantes. La inyección conjuntival es muy característica. Siempre se ve el malestar y la postración. No esperen ver al principio ictericia. Si el paciente tiene pocos días, menos de una semana, no suele hacer ictericia. Generalmente la ictericia la hacen en la segunda o la tercera semana, o sea, lo que se llama la complicación. La complicación o el síndrome de Weil, ¿no? Que se lo hacen generalmente el 5 a 10% nada más de los pacientes. Entonces, en una segunda fase, la mayoría de los pacientes, ¿no? Incluso, ojo que la leptospira, en la mayoría de los pacientes, es abortiva. Acordémonos que la mayor parte de las enfermedades infecciosas pueden ser abortivas, ¿eh? Entonces, tú puedes ver un paciente que va por al segundo o tercer día de fiebre, un poco de mialgia, después se le va la fiebre. Probablemente haya sido leptospira, pero tuvo mejor capacidad de defensa.
Entonces, a veces hay por cada 2 pacientes, 8 no hacen un cuadro evidente, ¿no? Entonces, hay un montón de enfermedades, incluso las virales también, y también las bacterianas, que tener en cuenta que muchas son enfermedades abortivas. Entonces, hay muchos pacientes con leptospira que solos, ¿no? Aparece el anticuerpo, rápidamente revierten la enfermedad, incluso sin tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso. O sea, no todos van a llegar con el cuadro clásico que a nosotros nos hace sospechar. Mientras que un 5 a 10% sí va a aparecer, sí se van a complicar, como se dice, van a hacer lo que se llama el síndrome de Weil, ¿no? El síndrome de Weil, que es la ictericia, las manifestaciones hemorrágicas que a veces se puede ver, que empieza con la inyección subconjuntival, y después puede aparecer epístasis, puede aparecer, ¿no? Puede aparecer gingivorragia, la insuficiencia renal que se puede asociar en ese paciente, incluso signos meningios que puede tener el paciente, ¿no? Y algunos pueden llegar a ser incluso un síndrome pulmonar hemorrágico, que es la forma más grave y de mayor mortalidad en estos pacientes. Entonces, no todos los pacientes hacen eso. Entonces, ya si yo veo ictericia con todo eso, ya tengo un Weil, ese paciente es más, no digo que sea más fácil diagnosticar, pero la sospecha se hace un poco más fuerte. ¿Cómo diagnosticar a estos pacientes? Primero, descartar. Generalmente, hacer anticuerpos en nuestra zona, no digo que sea imposible, se tiene que mandar la muestra. Miren que estando en Lima, cuando nosotros tuvimos el año pasado dengue, habremos visto unos 20 casos de dengue, ¿no? Que llegaron al hospital, y de ellos la gran mayoría, por lo menos la mitad, estaban complicados. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron? Porque llegaron complicados. Llegaron complicados porque tenían paralelamente leptospira. Por eso le decían, ¿y por qué el dengue se asocia a leptospira? No es que se asocie como proceso patogénico, sino que se asocia epidemiológicamente. O sea, es el momento de la inundación. Entonces, el momento de la inundación, mayor cantidad de vector, dengue eclosiona, y paralelamente hay mayor cantidad de roedor que va dejando su orina por diferentes sitios, y la gente, en el afán de huir, o ya no tiene la protección con el agua, se contamina. Y entonces hacen las dos enfermedades y se complican. Entonces, ese es el problema que tuvimos y que se advirtió desde antes, porque incluso a todo paciente con dengue que llegaba al hospital, se le hacía prueba de leptospira al mismo tiempo. Entonces eso también quedó un aprendizaje de esto, ¿no? Entonces, a todo paciente que llegaba al hospital porque estaba complicado, no había necesidad. Al principio tuvimos que pedirlo, hacerle leptospira. Y los primeros casos, el diagnóstico de leptospira confirmado por anticuerpos, llegó cuando el paciente estaba de alta. Llegó como 2 semanas después. Es un grave problema en el país, ¿eh? Por eso yo les digo, o sea, si uno va a querer esperar los anticuerpos para decir fue o no fue, uno se va a quedar en el camino. Yo soy siempre de la idea de que tú confíes en tu clínica, ¿no? Si el paciente tiene la probable foco, ¿no? O sea, tiene probable zona donde se puede haber contagiado, has trabajado, está en irrigación, o está caminando, ¿no? En el agua, o está caminando en el agua de regadío, tiene los signos de inyección conjuntival, el paciente dice ictericia, está febril, mucha mialgia. Una gota gruesa en campo oscuro es útil, porque es una espiroqueta. O sea, en un campo oscuro. Pero conseguir a alguien que lo haga en provincia, no sé. Yo lo he hecho eso acá en el hospital y la mayor parte de las confirmaciones salen. Porque hay gente capacitada para hacerte un campo oscuro. Pero hacerlo eso fuera de Lima, no sé qué tanto sea práctico. Yo le recomendaría darle tratamiento antes que se te complique el paciente. O sea, lo que se llama la prueba terapéutica. Entonces, no, tienes que confirmar. No, manito, disculpa. Si el paciente tengo sospecha de que es una leptospira, doxiciclina. Entonces, sencillo. Claro, ¿con quién vas a hacer diagnósticos diferenciales? Paralelo, justo decíamos, dengue, ¿no? Dengue, malaria también, claro que siempre atendiendo a las características diferentes. Una meningitis aséptica es una cosa más rara. Una toxoplasmosis no se suele ver mucho en nuestro país, por suerte. La tifoidea sí es muy frecuente, ¿eh? Yo le digo, hace poco hemos dado de alta a un paciente que le han dado vueltas por todos lados. A la paciente le han dado vueltas por todos lados, pensando en cáncer, pensando en varias cosas. Y clínicamente lo que tenía, o sea, el dolor abdominal, una chilena que tenía un dolor abdominal, tenía borgorismo linfoceliaca derecha,
Y decís, ¿por qué no es tifoidea? ¿Por qué no es tifoidea? Y al final, ¿cuántas tifoideas diagnostican ustedes con cultivo? Casi ninguna. Casi ninguna. Yo en mi vida de clínico había visto 3 o 4 salmonelas tifid cultivadas. Entonces la mayoría las diagnosticamos con aglutinaciones, pero aglutinación que se duplica, es muy útil, que se duplica en 48 72 horas. Entonces tú tomas una aglutinación y la tomas 48 72 horas después y si se duplica, eso es muy sensible, ¿no? Quizás no tan específico, pero es muy sensible. Pero la clínica te manda. Entonces la paciente, como le digo, le han estado dando vueltas varias veces, le digo, vamos a darle cipro, le dimos cipro, tercer, cuarto día, chao fiebre, y ya está de alta. Y el residente me dice, ahora doctor, ¿cómo le damos de alta? Como tifoidea. Clínicamente te ha respondido. O sea, esa es la prueba, eso es lo que yo decía, hacer prueba terapéutica. No tienes la herramienta para hacer el diagnóstico, incluso estando en Lima, ¿no? No tienes incluso la herramienta para hacer el diagnóstico aún estando en Lima, entonces lo ideal es que le des tratamiento, ¿ok? Le des tratamiento. Entonces el agente etiológico son espiroquetas, ¿no? El género Leptospira, ¿no? El modo de transmisión, como decíamos, el roedor, ¿no? Y las excretas, la orina es fundamental. Entonces no solamente lo puede dejar en agua, otra manera de transmitir la enfermedad es cuando la gente se introduce a sótanos, que no es muy frecuente en el país, o zonas abandonadas, casas abandonadas, ¿no? Zonas abandonadas donde los roedores no circulan sin ningún problema, o sea, hacen sus deyecciones en cualquier sitio. Entonces la gente que entra a veces a limpiar zonas abandonadas, depósitos abandonados, tienen ese riesgo, ¿no? Tienen ese riesgo de encontrarse con esta posibilidad de excretas de orina en el paciente, ¿ok? Entonces, y la forma, como decíamos, puede ser contacto directo, piel, ¿no? Piel, o contacto indirecto, ¿no? A través de alimentos contaminados. Varios de los pacientes que nosotros vimos, no habían tenido un contacto muy directo, pero sí habían comido, no habían recibido raciones en el momento de la emergencia, ¿no? Y raciones que habían estado mal almacenadas aparentemente. Entonces tranquilamente, si tú dejas raciones en una zona, lo primero que va a encontrar las raciones, ¿quiénes son? Son los roedores. Y de hecho no van a pedir permiso para orinar, o sea, se las van a dejar y nadie se va a dar cuenta, y lamentablemente. Y eso fue una de las cosas que más observamos el año pasado, ¿ok? Entonces el tratamiento fundamentalmente en estos pacientes, ¿no? Como le decíamos, pasa por dar, ¿no? Doxiciclina. Acuérdense que el periodo de incubación promedio es 10 días, ¿no? Va en un rango que puede ir de 2 a 26 días, ¿ok? Y ya en la orina se comienza a excretar, ¿no? Se comienza a excretar en la orina después de la tercera semana de inicio de los síntomas, ¿no? Entonces, el humano puede excretar la orina durante un mes, el animal puede excretar hasta 11 meses. Eso también hay que tener en cuenta como reservorio, ¿no? Entonces, susceptibilidad, tanto humanos como animales, y el reservorio es principalmente roedores, ¿no? Diferentes formas de roedores, ¿ah? O sea, recuerden que el roedor que nosotros pensamos en la ciudad más cerrada es, ¿no? Pero en el campo existen diferentes formas de roedores, ¿no? De repente les llaman, algunas le llaman lauchas, otros le llaman simplemente, ¿no? Algunos lo confunden con conejos, ¿no? No tiene nada de conejo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pues viven en el campo y salen a través del campo, ¿no? A mí me ha pasado cuando estaba en el Cerún, ¿no? Me decían, no se han venido unos conejos raros, decían, no es un conejo, es rata, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero al final el roedor sigue siendo reservorio, ¿no? Y a veces la gente lo confunde, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, como decíamos, caso sospechoso, fiebre, cefalea y mialgia asociado a uno o más de qué. La conjuntivitis es muy frecuente, ¿no? La conjuntivitis es muy frecuente. Las artralgias también. El dolor retroocular también es muy característico en estos pacientes, ¿no? O también compromiso, cuando ya hacen el compromiso mayor, o sea, lo que llaman la complicación o el síndrome de Weil, la ictericia, ¿no? Se suma ictericia, hepatomegalia, algunas hemorragias,
¿no? Y el paciente puede tener espleno, incluso daño. El daño renal no es infrecuente acá, y es por acción directa de la enfermedad. Entonces puede hacer oliguria, ¿no? Y una nefritis intersticial por daño directo, ¿no? O por invasión de la enfermedad. Entonces ahí puede haber incluso falla respiratoria en unos pacientes, como decíamos, pueden complicarse con una hemorragia pulmonar difusa, y es una de las causas de muerte más frecuentes. O sea, dentro de las causas de muerte que puede tener la leptospira, cuando se complica, es la hemorragia pulmonar. Entonces un paciente te puede hacer hasta hemoptisis durante ese evento. Entonces el paciente, como decíamos, ¿no? Hay todo un proceso infeccioso, antecedentes importantes, epidemiológicos sugestivos, el agua estancada, ¿no? Los pozos, arroyos. Yo no sé si ustedes han estado, o de repente algunos de ustedes no han estado mucho en campo, pero una de las cosas más ricas que tiene el campo es bañarse en un puquio. ¿Se han bañado en un puquio una vez o no? ¿Sí? Es una de las cosas más alucinantes, ¿no? Porque es un afloramiento de agua, ¿no? Entonces uno encuentra, y a partir de ahí se hace el irrigación. En la parte de Valle Interandino y en Sierra, no es infrecuente encontrar zonas donde el canal viene del puquio. Y a veces la gente va y se baña en el puquio. Hay que tener en cuenta, a veces el puquio se contamina, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces uno tiene que ir a explorar y ver, ¿no? Hay puquios que son preciosos, pero hay otras zonas que parecen más una cloaca, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que tiene uno que tener en cuenta para poder, ¿no? Evaluar este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, conocer la zona, hablar con la gente, cómo es la irrigación, ver si han visto roedores cercanos, eso les va a dar una idea realmente de que este diagnóstico lo tienen que considerar con frecuencia, ¿ok? Eso es importante. Bueno, y el riesgo laboral, eso es básicamente para nosotros en la ciudad, ¿no? Que toda la gente que trabaja justamente en Sedapal, en Lima, la gente que trabaja con la recolección de basura, es la que está siempre en mayor riesgo. Como decíamos, la confirmación se hace por ELISA o por microaglutinación, y el problema es que las muestras, ¿no? Generalmente tienen esa demora la confirmación, ¿no? Puede ser la primera positiva y la pareada se hace después de mucho tiempo. Y como les decía, nosotros la mayor parte de veces lo que hemos hecho es hacer un examen directo de campo oscuro, que esa es una opción que se puede hacer si es que encuentran alguien, un tecnólogo. Acuérdense que los microbiólogos en realidad nosotros son tecnólogos, o sea, microbiólogos médicos hay pocos, ¿no? Además están en otras áreas. Generalmente el que hace la microbiología en cualquier zona es un tecnólogo. Hay gente que está muy bien capacitada, ¿no? Hay gente que ha adquirido muy buena capacitación a raíz de lo que es programa de tuberculosis, eso ayuda un montón a desarrollar laboratorios en provincias. Entonces, esa gente a veces, ¿no? Tiene poco trabajo y es muy asequible. Entonces traten también de conocer en su punto, porque todos ustedes van a tener un punto de referencia, ¿no es cierto? Entonces en ese punto de referencia, antes de irse, ustedes van a ir a un punto X y de ahí van a partir, ¿no es cierto? Entonces de ahí van a partir a su posta. Entonces en ese punto traten de ver qué recursos tienen. Si cuentan con tecnólogos, si cuentan para enviar muestras. Generalmente se ponen en contacto, más que todo, en la preocupación de lo que es el BK, ¿no? De lo que es el tratar de conseguir sintomáticos. Pero esos mismos, ustedes les preguntan, ¿y qué otras pruebas te puedo mandar? Mándeme otra gota gruesa, campo oscuro, ya bacán. Entonces tienen ahí ustedes la posibilidad, pero siempre preguntando, uno debe conocer los recursos que tiene a la mano. ¿Ok? Entonces, todo caso se puede confirmar por diferentes incluso hallazgos histopatológicos, cultivos, pero como le digo, en el caso de ustedes, eso va a ser prácticamente imposible, ¿ok? En la confirmación. Y el caso descartado, pacientes que pacientes compatibles, que no se ha confirmado, también eso va a ser la muestra probablemente que puedan enviar ustedes para confirmación. Acuérdense que esto es una enfermedad notificable y probablemente sí les obliguen, o pueden ser que les obliguen a enviar una muestra. Hasta que les llegue la confirmación o no les llegue la confirmación, va a ser un poco difícil, ¿no? Poder decir si eso fue un caso real o no, hasta que le llegue la confirmación. Entonces, caso confirmado, o para mí, yo les recomendaría lo que es el caso, estamos con el caso sospechoso
pero tienen una alta sospecha. Entonces, no tengo cómo confirmarlo laboratorialmente, pero sí lo tengo por nexo epidemiológico. Entonces, habría que ver el tipo de paciente. Como les decía, hay pacientes que los van a coger con sospecha antes de que hagan ictericia, antes de que hagan compromisos mayores. Esos pacientes se pueden tratar con doxiciclina. Si no, es el paciente que ya tiene mayor compromiso general, tiene que hidratarlo, ¿no? Tienen que administrar fluidos, ¿no? Generalmente son pacientes que no pueden incluso, como decía, hacer compromiso renal y hacer un monitoreo más de hospital, que en todo caso van a tener que transferir al paciente, ¿no? Esos son los pacientes que más nos han transferido el año pasado. Son los pacientes que los podían hidratar y algunos sí le empezaron muy bien tratamiento antibiótico. Entonces, para la enfermedad leve, lo más justo habíamos visto, se están llevando en recomendación las dos posibilidades, ¿no? Pueden tener o doxi o acitro, ¿ok? O acitro. Idealmente usen doxi por 14 días, 10 a 14 días, ¿ok? Ese es lo más, digamos, lo más útil que pueden hacer. Por eso les decía, entre el doxi, no sé si ya lo pensaban antes, pero de repente ahora lo van a pensar bien, es un medicamento que tienen que llevarse de todas maneras, ¿no? Unos 4 blisters de 10. Acuérdense que el blister tiene siempre 10. Cuando uno habla de blister, acostúmbrense siempre esa es la tira que tiene 10 tabletas, ¿ok? Entonces llévense unos 4 blisters como mínimo y ver qué circulación, qué rotación le dan. Eso también se llama así, ¿no? La rotación, ese es otro término que tienen, ¿no? ¿Qué rotación le dan a su medicamento? Entonces ustedes tienen que ser farmacéuticos también. Entonces tienen que manejar su farmacia, armen su farmacia. Yo les recomiendo sinceramente armen su farmacia. Hablen con su comunidad, si quieren dejen que administre la plata, no que se metan a administrar plata, dejen que administre la plata del comité. Pero la idea es que ellos le den vuelta al asunto. Entonces, no pueden cobrar muy caro, pero lo justo, pero necesitamos un fondo para poder traer medicación. Eso es lo que se llama un fondo rotatorio. Eso es algo muy útil, ¿eh? Eso es algo muy útil. Para que ustedes tengan recursos, traten de que su posta tenga un fondo rotatorio. Si el ministerio no les da esa posibilidad, ustedes lo forman, pero no lo forman alrededor de ustedes. O sea, no hagan su banquito como PPK, ¿no? Háganlo alrededor del comité de salud. El comité de salud es fundamental. No hay comité de salud. Yo lo primero que hice que llegando a mi posta, me estoy hablando del año 93, no, 92, sigo bajando otra vez. El año 92, ¿quién es el presidente del comité de salud? Y existía el comité. Y lo primero que hice, reunirme con ellos. 3 gordas, mis gordas, le decía, en esa época era más flaco, ahora pues no los podía decir mis gordas, nos sentamos. Y entonces comenzamos a esbozar las cosas que podíamos hacer. Y ellos son los primeros que te dicen ¿no? los problemas. Ahí vas a palpar tú qué problemas tienen verdaderamente. ¿Qué cosa no hizo el serumista anterior? Entonces tú tienes que indignarte. Siempre indígnense. No van a hacer no son desleales, sino que es una manera de hacer. Es como ganarse la confianza de un paciente. Es igual. Un comité es como un paciente. Indígnense. ¿Cómo podía? No hizo eso. Oh, yo sí lo voy a hacer. Ya, listo. Entonces ya con eso están tranquilos. Algunos van a tener que tratar al paciente ahí. Penicilina, aunque la penicilina tiene que ser por lo menos 1.5 cada 6 horas. Mira, en realidad es una dosis baja. Y la ceftriaxona va a ser más. Por eso le decía, ceftriaxona te salva. Porque anda a ponerle tú cada 6 horas, ¿no? La medicación, la ceftriaxona te salva. Entonces, solamente 1 gramo al día te puede salvar en el paciente con enfermedad severa. Recuerden que el paciente con enfermedad severa, el paciente ictérico, el paciente oligúrico, ¿no? El paciente que tiene mayor compromiso general.